¿De qué se trata elevar tu valor? La percepción interna condiciona lo que comunicamos afuera. Entonces, un primer ejercicio va a ser pensar qué percepción tenemos nosotras sobre lo que sabemos, lo que conocemos, lo que realizamos. Porque si esa percepción interna no está anclada en una seguridad, es muy probable que eso se vea reflejado en cómo estamos comunicando lo que nosotras hacemos. ¿De qué depende el valor de algo? Y el otro día me enojé, y les voy a contar por qué me enojé. Resulta que vi, scrolleando, un post de una coach de negocios que decía que el valor lo determina solamente el mercado y que las personas no podíamos definir nuestro valor por lo que nosotras pensábamos que valía lo que hacemos. Y que eso lo determina, y decía como muy tajantemente, únicamente la oferta y la demanda. Y yo cuando lo leí me enojé muchísimo, porque es una mirada, yo también lo vi, bueno, capaz que seguimos a la misma persona, no, mi idea no es prenderla a fuego, definitivamente ella habrá escrito el mensaje intencionando y hablándole a una persona en particular, a un nicho en particular, pero cuando yo lo vi, dije, no, amiga, no podemos decir esto, y sobre todo, lo repito, como hice el descargo en historias, no podemos decirle esto a mujeres, porque primero que el mercado es totalmente desigual entre hombres y mujeres, no hace falta que lo afirme con ningún estudio universitario esto, es una realidad, y uno de los grandes elementos de esta desigualdad en el mercado es la construcción de la autoestima de una persona dentro del mercado. Ahora yo les preguntaría a ustedes como, ¿qué piensan? O sea, mi respuesta es no. O sea, el mercado no determina solamente, es un elemento más, pero no determina solamente cuánto podés valer con tu saber, con tu servicio, con tu producto. ¿Qué determina el valor? Y ahora quiero que hagas el ejercicio de preguntarte, bueno, ¿qué determina el valor? ¿Qué determina cuánto valemos o no? Les doy un minuto para que lo piensen. Sabemos que el mercado es uno de los elementos, la oferta y la demanda, ¿no? Si necesitamos mucho algo y hay poca oferta, obviamente sube de valor, eso es economía básica de secundaria. Pero en realidad los factores que determinan el valor son un montón, porque el valor se construye en capas, ¿sí? Tu saber, es decir, tu nivel de expertise, tu nivel de conocimiento en este desarrollo de servicio, producto, experiencia, lo que estés brindando, aplica para todo, el tiempo que se está dedicando en esa entrega de producto, servicio, experiencia. La experiencia, es decir, qué cosas vos transitaste previo a realizar, y también la experiencia del cliente, valen las dos experiencias, el proceso de realización de esto, la emoción que provoca o qué emoción está movida por la compra, por la necesidad de compra, cómo lo comunicas y el mercado, es decir, oferta y demanda. Pero todo lo anterior define también el valor. El mercado es
un elemento más a tener en cuenta. Si yo solamente me guiara, por ejemplo, en mi zona geográfica, siendo artista escénica y docente, formadora de artistas, si yo solamente me guiara por la oferta y la demanda del mercado que me circunda, yo tendría que cobrar una tercera parte de lo que cobro mis talleres. Sin embargo, hay una revalorización que yo hago en cuanto a mi saber, mi tiempo, mi experiencia, mi proceso y las emociones que yo genero a través de mis experiencias a mis alumnos, a mis clientes. Entonces eso hace que yo tenga el poder, porque es un poder elevar el valor y brindar un tipo de experiencias, un tipo de oferta que está por muy encima del precio que se genera en el mercado que yo habito. ¿Sí? No se trata solamente del precio, ¿sí? Sino de lo que la persona, que es un cliente, recibe y vive con vos, con tu producto, con tu servicio, con tu experiencia. Entonces ahora, primer ejercicio de esta tarde, nos vamos a tomar 5 minutos y acá quiero que agarren lápiz y papel y respondan estas preguntas que es una auditoría a una misma. ¿Cuál es mi experiencia de vida? ¿Qué cosas hice y logré? ¿Y en qué momento me sentí más orgullosa de mí misma? Les voy a dar 5 minutos nada más, pero ustedes después van a llevarse este PDF para poder darle más tiempo y dedicarle más tiempo a estos ejercicios que vamos a ver hoy. Así que nos vamos a tomar 5 minutos. Yo voy a apagarme micrófono y cámara para darles el tiempo y van a escribir de forma totalmente impulsiva, sin preguntarse mucho por qué están respondiendo lo que están respondiendo. Pero, ¿cuál es mi experiencia de vida? ¿Qué cosas hice y logré? Por más pequeñitas que sean, acá vamos a ver cómo nos cuesta a veces valorar cosas que subestimamos completamente. ¿En qué momentos me sentí más orgullosa de mí misma? Acá tenemos que rascar, si tenemos algún tema con el autoestima va a ser difícil, pero se puede. Así que 5 minutos para contestar esto. De la vida en general, porque la vida es lo que nos trajo hasta este negocio y vamos a saber por qué tenemos que relevar cuestiones de la vida en cuanto al negocio. Así que de la vida en general, si te lleva directamente al negocio, pero puede ser de la vida en general. Estoy acá, cualquier cosa que me quieran preguntar, estoy acá, ¿eh? 5 minutitos. Mote dame Yashi.
La experiencia de vida está relacionada también a los desafíos y a las justamente barreras que pudimos saltar, que siempre nos dejan aprendizaje, pero la experiencia es muy amplia, es decir, ¿qué es lo que te aparece a vos cuando hablamos de experiencia? ¿Qué es lo primero que surge? Porque eso primero que surge va a ser muy revelador en cuanto a cómo estás posicionada en tu propio valor, ¿no? Un poco está también la pista en cómo yo me presenté, ¿no? Les hablé de cosas profesionales, pero les hablé de la vida, ¿no? De cómo la vida me trajo hasta ese momento. Bien, vamos a cerrar los 5 minutos, pero no se preocupen. Que esto, repito, se lo van a llevar para poder masticarlo bien y hacer un trabajo realmente detenido, ¿sí? Pero sí, definitivamente la experiencia de vida está mezclada con el factor que estoy emprendiendo, qué estoy haciendo, y eso, donde estamos haciendo foco nosotras, va a reflejarse en el valor o no. Bien, entonces, el valor no está solo en el producto o servicio final, sino que también está en el proceso, el acompañamiento de ese proceso y la mirada única. ¿Qué nos da una mirada única? ¿Qué nos hace que nos compren a nosotras y no a otras personas? Que elijan lo que nosotras tengamos para ofrecer, que puede ser muy similar a otras. Bueno, hay algo que va a hacerlo único a esa experiencia y justamente poder identificar dónde está el factor de comunicación que me hace diferente, distinta y valorable, va a ser justamente el punto de quiebre para yo poder comunicar valor. Entonces ahora viene el siguiente ejercicio, que incluso es más complejo que el anterior, pero nos sirve mucho preguntarnos estas cosas, y es justamente si el valor se construye en capas, no solo en un punto. Recién vimos el tema de la experiencia, la vida, qué nos trajo hasta acá. Ahora vamos a ver, y tenemos como, podemos hacer estos cuatro elementos como en un cuadro, en una grilla, y por un lado tenemos herramientas, procesos, experiencia y transformación. Es decir, ¿con qué herramientas contamos nosotras en cuanto a nuestro saber, a lo que ofrecemos? ¿Qué procesos implican eso? ¿Qué experiencia tenemos ahora sí más dedicada al negocio, a lo que ofrecemos? ¿Y qué transformación estamos buscando en el cliente, en la clienta? ¿Sí? ¿Con qué herramientas contamos? ¿Cuál es el proceso? ¿Qué experiencia tenemos? ¿Y qué transformación estamos ofreciendo? Si quieren, pónganlo como palabras claves, no hace falta que redacten, esto es más para ustedes mismas, ¿sí? No es que lo tienen que compartir ahora. Entonces, pongan las palabras claves como lista de herramientas, como ¿qué es con todo lo que cuento? Como, bueno, buena comunicación, buena gestión, buena organización, creatividad, espacio para abrirte emocionalmente. Soy muy buena realizando el producto, no sé, realmente cuento con las mejores herramientas para elaborar el producto que elaboro. ¿Cuáles son esos procesos que atravieso para entregar eso? ¿Cuáles son todas estas listas de pasos que yo hago antes de que ese servicio o producto llegue a mi cliente? ¿Qué experiencia tengo en este rubro específico? ¿Y qué transformación logro? Esto puede aplicarse a cualquier tipo de producto o servicio. Es lo mismo, así haga velas o sea abogada. Es lo mismo. Las respuestas están siempre.
Así que 5 minutos para tratar de contestar esto.
Bueno, bien, es muy probable que no hayan podido plasmar todo, pero les repito, no se preocupen, vamos con calma, más que nada es para que empiecen a tomar el impacto de empezar a tener en cuenta un montón de cosas que probablemente no estamos teniendo en cuenta a la hora de la percepción de nuestro propio valor, ¿sí? Una de las cosas que yo me voy dando cuenta con el tiempo es que muchas de mis clientas cobran mucho más barato, y yo también he estado en ese lugar, de lo que deberían, por miedo a justamente perder clientes. Es decir, si yo subo el precio, voy a perder clientes. Y esto es probable que suceda. Este miedo de cuando subo el precio, mi cliente actual se va a ir, puede llegar a pasar. Y a mí me ha pasado. Hace muy poquito, después de 6 años de trabajar con la misma persona, puse un ultimátum, digamos, en mí, hacia adentro, donde dije, bueno, si yo no logro que esta persona realmente pague por todo lo que implica mi trabajo, le voy a poner un deadline, un tiempo límite, y le voy a decir que no voy a trabajar más por estos costos. ¿Qué pasó? Yo antes de la pandemia, hablamos del 2019, comienzo a trabajar con una marca en Chile. El país es anecdótico, no hay ninguna diferencia en que sea de cualquier país, podría ser de acá, de afuera, no importa. Y comienzo a trabajar en todo lo que es el desarrollo de una marca digital desde cero, ¿sí? Y yo terminé abarcando dentro de esta empresa un montón de acciones, pero un montón. Realmente, un poco la empresa de forma digital se sostenía por todo lo que yo hacía. Al principio está bien pago mi trabajo, pero a medida que iban pasando los años y año a año se ajustaba el presupuesto, yo veía que cada vez tenía más trabajo y cada vez, o sea, y el valor no se ajustaba, el precio que a mí me pagaban no se ajustaba realmente a lo que hacía. Pero como yo estaba cómoda, porque realmente tenía mucha libertad de acción, podía manejar mis tiempos, realmente tenía muchísima confianza con la empresa y la empresa depositaba en mí prácticamente con los ojos cerrados, dejaban que yo hiciera lo que hacía porque funcionaba, yo estaba media en una situación de confort, ¿no? Como diciendo, bueno, la verdad es que no me lleva mucho estrés, pero en un momento empecé a enojarme. Hoy hablamos mucho del enojo, ¿no? Pero cuando no sos valorada, el enojo es una emoción súper común, porque, claro, en un momento me di cuenta que esa confianza que tenía la empresa sobre mí valía un montón de dinero, porque si ellos de repente yo me iba, yo desaparecía de la empresa, realmente digo, ¿cuánto le va a costar a ellos conseguir una persona en la que confíen tanto y que confíen tantos factores de la comunicación, de la estructura? Entonces, en un momento les comuniqué y dije, ok, miren, estos son los últimos 3 meses que voy a trabajar por estas condiciones. Mis siguientes condiciones son estas. Este es el mínimo que yo quiero por el futuro de mi trabajo. Y si ustedes creen que no es así, bueno, entonces les doy estos 3 meses para que busquen a una persona que me reemplace. ¿Qué sucedió? Perdí al cliente, pero gané mucho más. ¿Por qué? Porque definitivamente buscaron una persona por el mismo valor más o menos que estaba cobrando yo, y hasta el día de hoy a veces me llaman por problemas que están teniendo y claramente no pueden resolver porque no vale. O sea, el valor de lo que yo resolvía realmente no era ese. Y yo me tomo mi buen tiempo para contestarles, y cuando les contesto les mando un presupuesto para solucionarles eso, por lo cual me tienen que pagar extra, ¿no? Entonces, si bien yo solté a ese cliente y la verdad es que ellos están en un reaprendizaje y probablemente hoy en día estén invirtiendo mucho más de lo que invertían conmigo,
y probablemente estén arrepentidos, yo estoy muy situada en mi valor. Entonces, acá tenemos que preguntarnos, ¿quién es nuestro cliente? Porque si nosotros tenemos un cliente que dice que no nos puede pagar por nuestro trabajo, entonces, ¿es o no es nuestro cliente? Si el cliente no valora lo que nosotros hacemos, ¿es cliente? Les dejo esa pregunta porque obviamente cuando nosotras hacemos un proceso de revaloración y de reestructura de precios, vamos a perder personas que quizás estaban con nosotras porque podían acceder por ese valor. Pero si ese valor no refleja nuestra experiencia, nuestros procesos, nuestras herramientas, nuestras transformaciones, vamos a siempre estar con ese gusto de no ser valoradas y probablemente nos frustremos, nos agotemos, nos enojemos, porque lo que tenemos que hacer para alcanzar nuestros objetivos económicos es mucho más, incluso, o sea, son muchas más horas, es mucho más tiempo entregado. Bien. Ahora, nos vamos a preguntar quién es nuestro cliente, ¿no? Y nosotras vamos a decir, bueno, la respuesta más obvia es, bueno, un cliente puede pagar por lo que nosotros ofrecemos y si no puede pagar porque económicamente no llega a su economía, digamos, no está disponible a hacer la inversión que nosotras valemos, no significa que no sea nuestro cliente, significa que quizás no tiene el dinero para pagarlos, pero sí valora lo que nosotras valemos, ¿sí? Eso es como muy importante entender la diferencia entre la economía del cliente y la valoración de nuestro saber. Yo siempre traigo este ejemplo que es muy burdo, pero gran ejemplo voy a decir la juventud, como si no lo haríamos ahora, pero, por ejemplo, ves el pantalón que querés. Es el pantalón que querés, te encanta ese pantalón, te lo probás. ¿Cómo me calza este pantalón? ¿No es increíble lo cómodo, lo bien, me siento una potra divina con este pantalón? Miro el precio y digo, ¡ah! No estoy ganando como para comprar este pantalón. ¿Y qué hacemos? Lo descartamos diciendo, lo vale, realmente lo vale, pero yo ahora no tengo el dinero para pagarlo. Podemos decir, no, es carísimo, pero vamos a pensar en que lo valoramos, ¿eh? Vamos a pensar que realmente cuando vemos el precio decimos, mirá, está por fuera de mi economía, pero realmente lo vale. Mirá la calidad de este producto, podemos pensar en la historia de cómo fue hecho, qué manos atravesaron esa manufactura, la calidad, sabemos que va a durar un montón de tiempo, etcétera, 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 llevado cualquier tipo de producto. Nuestra economía no define que lo valoremos o no lo valoremos. Y de hecho, una de las cosas que suceden es que tarjeteamos. Sacamos la tarjeta de crédito, lo sacamos en cuotas y decimos, no, lo vale, lo voy a usar un montón, ¿no? Entonces, el valor no en sí, o sea, no tiene que ver con que yo lo pueda pagar o no. El caro, barato, es altamente subjetivo. Nos pueden parecer muchas cosas caras, pero esas cosas caras quizás no son caras, sino que están fuera de nuestro presupuesto. ¿Hay precios inflados? Sí, obvio. ¿Vamos a tratar de ser las personas que ofrecemos precios inflados? No. Vamos a tratar de ir justamente al valor. ¿Cuánto vale lo que yo hago? El precio es otra cosa, vamos a verlo ahora. Pero cuando elegimos al cliente y decimos, necesito que el cliente valore mi saber, mi servicio, mi producto, viene la pregunta esta, que es, ¿cómo comunicamos nuestro valor a ese cliente? Que es donde hacemos agua, generalmente. Entonces, yo soy emisora de un mensaje y del otro lado hay un receptor, una receptora.
En esta emisión del mensaje, en esta comunicación, hay un proceso enorme de subjetividad. Porque si yo te digo, bueno, ¿cómo vas a comunicar tu valor? Tenés que hacer esto, esto y esto, mostrate así, mostrate asá, probablemente haga agua. Y acá hay un error muy común en redes sociales, que es, mirá lo que comunica fulanita, y cómo fulanita hace el contenido, y yo lo voy a hacer igual, y ahí probablemente esté cometiendo varios errores de percepción de valor, porque no me hice una pregunta fundamental para yo posicionarme en la mente de mi cliente, que es hacernos una pregunta en común. Yo y mi cliente, los dos unidos. ¿Cuál es nuestro universo simbólico en común? ¿Sí? Porque dependiendo dónde estés situada y cuáles son los factores de valor y los valores, que no son lo mismo, vos vas a mostrar cosas que te van a posicionar como valiosa para tu espectador, tu audiencia, que se transforma en cliente. En mi nicho en particular, voy a hablar de marketing. Yo sigo muchas personas y muchos colegas que se posicionan en el marketing mostrando estilo de vida y, por ejemplo, las imágenes, el universo simbólico en común con sus clientes es, por ejemplo, adquisición de bienes. Auto nuevo, vacaciones, all inclusive, Miami, ¿no? Como hay un universo simbólico en común que tiene esos elementos, ¿no? Entonces, esos elementos son reales, ¿eh? No estoy hablando, no estoy entrando en el plano vendehumo, realmente, o sea, esos son los elementos simbólicos en común, del universo simbólico en común que tienen esa persona con su cliente. Cuando yo empecé a gestar Proyecto en Secreto, me empecé a preguntar, bueno, ¿cuál es mi universo simbólico en común con mi clienta? Porque yo realmente no aspiro al consumismo, o sea, como no tengo esos valores, o sea, realmente yo no quiero más dinero para tener un mejor auto o para irme de vacaciones a esos lados, prefiero irme a otros lados. Esa ropa sí es bonita, pero no es mi estilo, yo me gustaría vestirme más de cierta manera. Entonces, ahí estoy hablando de productos, ustedes esto llévenlo a su universo. Yo lo que me empecé a dar cuenta es, dije, ¿para qué yo quiero que mi clienta logre diseñar su propia vida a través del marketing digital? Y digo, para que tenga más tiempo libre. ¿Dónde va a usar ese tiempo libre? Y mi universo simbólico en común es cenar con amigas, hacer un fueguito en la montaña, tomarse un vinito, tomarse un café cualquier día de la semana a las 3 de la tarde, porque no tiene que estar en su oficina, porque no necesariamente tiene que estar trabajando para otros, ¿no? Y ahí empecé a darme cuenta cuál era mi universo simbólico en común. Es decir, que cómo yo iba a expresar mi valor, ¿no? Con esos elementos, tiempo libre, contacto con la naturaleza, disfrute, placer por vivir, placer por estar viva, ¿no? Entonces, ese universo simbólico en común es muy importante tenerlo en claro porque va a ser donde nos va a posicionar nuestro cliente ideal, ¿sí? Y acá tenemos que preguntarnos qué nos une a ese cliente y qué vamos a reflejar. Acá quería traerles un ejemplo cuando esto se rompe, cuando no estamos haciendo caso a nuestros objetivos de venta y de posicionamiento con el tipo de imágenes que estamos ofreciendo, porque hay mucho de la imagen, literal, hay mucho de qué cosas estamos compartiendo en redes que van a posicionarnos en valor, en decir, nos van a elevar la percepción del valor. Ahora me va a venir el ejemplo, pero mientras pienso cuál era el ejemplo, porque ahora se me fue y no me lo anoté,
que vamos a preguntarnos esto. Vamos a tomarnos 5 minutos para preguntarnos esto. ¿Qué elementos nos transmiten valor? ¿Qué modelos referenciales tenemos? ¿Cómo acompañamos nuestro mensaje? ¿Y cómo nos mostramos al mundo? ¿Sí? Con esto que decía antes sobre lo subjetivo, de lo barato y lo caro, eso entra en el universo que estamos compartiendo, ¿sí? En el universo simbólico en común. No es lo mismo para todos lo caro, no es lo mismo para todos lo barato, pero qué elementos estamos transmitiendo dentro de las imágenes y símbolos que estamos compartiendo. ¿Sí? Bueno, tomémonos 5 minutos para hacernos estas preguntas. Me silencio acá. Nat, perdón, ¿las podés repetir, porfa? Sí. Preguntas. ¿Las ven escritas o no? Porque estoy compartiendo, avísenme si no están viendo eso, estoy compartiendo desde el otro una presentación. Y todo lo que digo está escrito. Ah, por ahí en el celu no, me estaban viendo a mí, no estaban viendo la presentación. ¿Qué elementos? ¿Ahí lo ves, Nata? ¿O? Sí, es que justo estaba viendo tu cara y no me había enterado que estaba la presentación. Hay una perfecto, buenísima la pregunta, entonces así está escrito acá. Ya me acordé del ejemplo, mientras piensan se los cuento. Tenía una colega, profe de yoga, y estaba vendiendo y tratando de posicionarse con empresarios que necesitaban desconectarse, con gente de oficina que necesitaba meditar, que necesitaba realmente salir del burnout por medio de la meditación. Y uno de los contenidos que hacía era hablar en el auto mientras manejaba por la autopista. Entonces, ahí yo me acuerdo que hablé con ella y le dije, ojo, porque vos te estás apuntando a este objetivo y estás cayendo en tu percepción de valor, porque lo que querés valorizar en la vida de tu cliente, vos no lo estás, o sea, todos somos contradictorios, ¿no? A esto es como, siempre vamos a hacer agua en algunas cosas que vamos a tratar de proyectar. Pero miren qué importante, digo, si vos querés generar en tu valor, ser una guía para la calma, hacer contenido mientras manejas a 80 kilómetros por hora en la autopista, hablando a la cámara del celular. Con lo cual encima mucha gente le escribía, como me pone nerviosa que hagas eso mientras manejas. Y yo decía, ay, ¿por qué? Pero no sé qué. Y yo le decía, pasa que está siendo contradictoria con lo que querés transmitir. Fíjate cuál es el universo simbólico en común dentro de esto que estás transmitiendo. Ahí me acordé el ejemplo. Bien, me callo. Nat, en la segunda pregunta,
de los modelos referenciales, Sí. ¿hace alusión a personas que veamos como modelos de eso que es valioso para nosotras? Sí, donde, por ejemplo, a veces nosotros en nuestro nicho tenemos referentes, como diciendo, che, qué bueno lo que hace esta persona y realmente estudiaría todo con ella, haría todo con ella porque es re capa. Bueno, ¿cuál es ese modelo referencial? Porque hay algo de, seguramente, del universo simbólico en común que aparece ahí y que podemos usar de referencias, como decir, ahí identificamos, ella, él, ella, no importa, como digo, transmite esto, muestra esto, la veo así, eso me hace sentir que realmente es valioso lo que propone, ¿no? Como delimitar el modelo referencial está bueno porque ahí vemos claramente el ejemplo, porque probablemente el referente es que comparte un modelo simbólico, un universo simbólico en común. Buenísimo, gracias. Bren, la reunión está para que termine y media, pero no te preocupes que si te tenés que ir queda grabada y yo les mando a todas la grabación. Bien, entonces vamos a avanzar con esto hacia una parte fundamental, que es que una vez que tenemos más en claro toda la parte anterior, vamos a entrar al arte de vender sin vender, que es lo que queremos lograr también cuando estamos hablando de valor. Porque una cosa es salir como vendedora de callejera de tren en colectivo diciendo
no sé, cualquier producto, ¿no? Como vendo empanadas, vendo empanadas, vendo empanadas, y estar todo el tiempo mostrando el producto diciendo sale tanto, que generar un universo donde el cliente se sienta atraído de forma tácita, ¿sí? Que realmente sienta el impulso de querer ir hacia vos, no necesariamente todo el tiempo diciendo qué es lo que estás vendiendo. Entonces, lo que vamos a buscar siempre hacer es posicionarnos por medio del storytelling, ¿sí? Lo que implica vender manzanas, voy a decir acá, pero es justamente vender sin vender, ¿no? Y acá les voy a mostrar un ejemplo que es vender manzanas. La unidad de precio está totalmente simbólica, ¿eh? Una forma es decir, vendo manzanas, 5 pesos la unidad. Cartel, ¿sí? Cartel en la puerta, placa de historia de Instagram, lo que sea. Como ir concreto, esto es lo que vendo, esto es lo que sale. Ahora, el storytelling hace foco en otra cosa que no es el precio y no es el producto, sino que es la historia, la transformación, el valor que genera obtener ese producto. Y acá les cuento esta historia que me inventé para vender manzanas, que puede ser una historia real, y es, hace 50 años mi abuela plantó un árbol de manzanas en el patio de la casa que hoy habito. Trajo el retoño desde Italia como único recuerdo de una tierra que jamás volvió a ver. El manzano creció e incluso sobrevivió a un rayo que lo partió al medio. Hoy brinda las manzanas más ricas que probé jamás. Quiero compartir con el mundo las manzanas de mi abuela. ¿Sí? Listo, ya está. Quiero la manzana del árbol de esta piba, ¿no? Porque mirá todo lo que me trajo. O sea, un viaje, nostalgia, al árbol lo partió un rayo, pero igual sigue dando manzanas, ¿no? Esto es, o sea, yo escribí la historia para que entiendan de qué se trata el storytelling y no está hablando del producto, está hablando de toda la historia y el proceso que trae el producto en este caso. No es lo mismo decir, es esto, vale tanto, que contarte una historia personal, porque esto es muy importante, no es cualquier historia, es una historia de seres humanos que fueron transformados o que están vinculados emocionalmente a algo. Y esto es muy importante. Cuando nosotros hablamos de posicionarnos en valor, hablamos de impactar emocionalmente a quienes nos escuchan. Entonces acá me tengo que preguntar, ¿cuál es la historia que yo estoy contando actualmente? ¿No? ¿Qué estoy, o sea, revisar mis redes, y esto se aplica a cualquier red, ¿eh? No es solamente de Instagram, puede ser YouTube, puede ser un blog, puede ser email marketing, puede ser mi página web también, ¿sí? ¿No? Como, ¿qué historia estoy contando ahí? ¿Cuál es la narrativa? ¿No? ¿Estoy diciendo, estas son las manzanas, salen tanto? ¿O estoy introduciendo al cliente realmente en el fondo del corazón de lo que yo ofrezco? Esa es la gran diferencia. Entonces, luego de esta clase, yo les voy a mandar una clase que yo tengo, que se llama Vender sin vender, y hace mucho foco en cómo hacer storytelling, porque obviamente si yo les doy el ejemplo así, aplicarlo de forma rápida es difícil. Entonces yo les voy a hoy regalar esa clase, que es una clase casi de 2 horas, donde aprendemos storytelling, es decir, aprendemos el arte de contar historias, que es vender sin vender. Ahora yo quiero que se pregunten en el proceso de venta, porque todas estamos acá porque queremos valer para vender, ¿cuál es la interacción más importante? ¿No? Digo, el like, el comentario, el compartir, el guardado, las views, el mensaje directo o ganar seguidores.
Y la respuesta es, depende del objetivo. Es decir, depende qué estás buscando con ese post. No todos los contenidos apuntan a lo mismo. No en todos vamos a estar transmitiendo valor de la misma manera y para lograr lo mismo. Entonces yo acá les traigo unos números que no importa si los ven muy chiquititos, yo se los leo. Son 3 posts mega virales que yo tengo en mi cuenta y quiero que simplemente observen una gran diferencia que hay. El primero tiene 134.000 vistas y fue compartido 35 veces, ¿sí? El último tiene 51.000 vistas, o sea, mucho menos de la mitad que ese, y fue compartido 20, o sea, casi muy cercano al otro número. El del medio tiene 336.000 views, tiene 17.000 likes, fue guardado, este es un montón, tiene 419 comentarios, fue guardado 109.000 veces, pero ese no vendió absolutamente nada, ¿sí? Nunca, o sea, no vendí nada con ese contenido, simplemente fue un contenido viral, no vendí nada. Ahora, el tercero, ese es el segundo, el tercero y el primero, que tienen números más bajos que el central, sí vendieron más, sobre todo el primero. Entonces, estos números en sí, cuando nosotros queremos como llegar a un montón y decimos, bueno, ay no, el contenido no funciona, Instagram me banea, y esto no me está... o sea, quiero mostrarles estos números para mostrarles que suceda esto no está directamente relacionado a nuestro valor, a la percepción del valor del cliente. No depende de esto, ¿sí? Sí, lógicamente, si sabemos usar bien las herramientas del ciclo de comunicación, que ahora les voy a decir cómo es, sí podemos obtener resultados que terminen en venta. Pero la viralidad o alto poder de alcance no significa posicionamiento, ¿sí? El único reel que me posiciona es el primero, ¿sí? Ese es el único reel que yo armé y que está, de hecho, está pegado ahí en mi Instagram, que es hacer proyecto en secreto. Ese es el único reel que me posiciona. Los otros dos solamente me dan alcance. Vamos a ver por qué. Entonces, ¿cómo organizar lo que comunico? Es decir, esta historia, estas múltiples historias que yo estoy contando para lograr ventas. Y tenemos que pensar que el ciclo de ventas, que esto ya algunas lo tienen más escuchado de mi parte, tiene 4 etapas, ¿sí? Alcance, posicionamiento, interacción y venta. El valor tiene que estar expresado en cada momento. El ciclo es constante, pero yo no me puedo olvidar de mi posicionamiento de valor, o sea, de mi valor en cada momento. ¿Por qué? Porque lo que puede llegar a pasar si yo solamente me centro, por ejemplo, en el alcance y hacer un contenido viral, y esto es un error que veo muchísimo, pierda valor, ¿sí? Si yo hago, por ejemplo, un trending, una tendencia, algo que esté por fuera del universo simbólico que me posiciona como alguien que puede valer tanto en su saber, si yo hago algo solamente por el alcance, es decir, por llegar a más personas, probablemente esté haciéndole una trampa a mi propio negocio, que es perder valor, ¿sí? Dependiendo, repito, cuál es el universo simbólico en común con el cliente. Pero ojo con querer obtener muchísimo alcance y en la obtención del alcance perder posicionamiento de valor, perder realmente por qué yo
contrataría tu servicio o pagaría por tu producto. Bien. El siguiente paso, justamente, es diferenciar costo, precio y valor. Acá puse un simbolito de más, porque una de las cosas que tenemos que lograr es que siempre la percepción del valor sea mucho más que el precio, ¿sí? Y no al revés. Ahí es cuando comunicamos algo y termina sonando caro, ¿no? Siempre vamos a tratar que lo que comuniquemos como valor sea apreciado mucho más. ¿Qué sucede cuando tenemos ese sistema de comunicación donde hacemos mucho más foco en más valor? Es que cuando comunicamos el precio decimos, es más barato de lo que me había imaginado, ¿no? Porque todo lo que me dijo sobre lo que ofrece realmente es muy valioso. Y cuando me tiró el precio me imaginé algo mucho más costoso, ¿no? Entonces, eso tiene que ser siempre así. Ojo, porque cuando la percepción del valor se repite constantemente, que parecemos caras, es porque no estamos comunicando bien el valor, entonces el precio siempre va a aparecer un montón. Por eso, cuando tenemos comunicación para la venta, y acá vamos a decir cuando la audiencia pide info o cuando la audiencia pide precio, tenemos que invertir los factores. Siempre comunicar primero el valor y el precio dejarlo para después. Nos piden info, estamos vendiendo las manzanas y le decimos, hola, las manzanas están 3 pesos la unidad. Listo, le dije el precio. No comuniqué valor. Ahora, yo le respondo, si me pide info, y le digo, las manzanas del árbol de mi abuela son cosechadas cada temporada con especial cuidado manual. No reciben golpes ni fueron congeladas. Están frescas y muy dulces. Están libres de pesticidas y el árbol del que son extraídas es cuidado año tras año de forma totalmente natural de posibles plagas. Al comprar cada manzana, estás colaborando con un emprendimiento familiar. Todos los fondos recaudados van al cuidado de nuestra abuela, que actualmente requiere de ayuda y acompañamiento constante. Cada manzana es entregada en una bolsa de papel reciclado. Las unidades son limitadas, ya que está cerrando la temporada. Hoy podés llevarte 3 manzanas a tan solo 9 pesos. El precio es el mismo. Pero en la comunicación del valor no se puede refutar por qué me estás cobrando la manzana este precio, perdón. Porque ya remarqué cuáles son todos los elementos que terminan en un precio, ¿no? Entonces, frente a toda esta estructura de procesos que yo estoy comunicando en cómo se obtiene la manzana y cómo es la empresa que vende la manzana, no puedo, o sea, la persona puede decidir no comprar, pero nunca va a decir la manzana no vale eso. ¿Sí? ¿Se entiende la diferencia? Y acá te traigo esta pregunta. ¿Cuáles son mis conversaciones para la venta? ¿Cómo estás conversando vos con las personas que te preguntan y te consultan? ¿Cómo estás conversando para justamente subrayar ese cuadrito que les dije que hagan de herramientas, procesos, experiencia, transformaciones? ¿Estás haciendo foco en eso cuando comunicas tu valor? ¿O simplemente estás haciendo un listado de elementos que tiene tu servicio, que tiene tu producto, y le estás dando el precio? Lo que no significa no dar el precio, que eso también hay a veces muchas confusiones y depende de los nichos. Hay personas que no te dan el precio hasta el final, ¿no? Que tenés que dar etapa hasta que te enterás de cuánto sale. Lógicamente esa es una estrategia de valor. Pero, por ejemplo, en mi caso, yo en mis valores siempre están explícitos en mi página web, porque lo que yo quiero es que mi clienta sepa exactamente si puede acceder o no a mi producto, ¿sí?
Porque el precio también puede ser un factor de valor. ¿Cómo es esto? ¿No? El precio también es un factor de valor. Si el precio es delimitante en cuanto a si pueden acceder o no, es un elemento de valor. Es un elemento que expresa justamente quién puede acceder o no a eso. Dependiendo de ustedes, cada una, su mercado, lo pueden utilizar o no. Pero lo interesante de hacer foco en el valor es que no nos elijan por ser la más barata, sino que nos elijan por ser quien somos. Ni siquiera estoy diciendo la mejor. Miren lo que estoy diciendo, no estoy diciendo que nos elijan por ser la mejor, ¿eh? No se trata de una competencia en el mercado de yo soy la mejor. Entonces, bueno, si yo soy la mejor, lógicamente, si ese es mi discurso, mis valores y mis experiencias, o sea, la experiencia de mi cliente tiene que estar éticamente alineada con eso y, no sé, por ejemplo, en mi universo, marketing, qué sé yo, decimos, bueno, Vilma Núñez. ¿Quién le va a preguntar a Vilma Núñez, que es una referente en marketing digital latinoamericano, quién le va a refutar un precio a Vilma, ¿no? Ella está muy situada en ser la mejor speaker, ser la mejor comunicando, ser la mejor generando programas. Ella está formando, o sea, de ella bajan muchísimas líneas hacia todo el mercado latinoamericano, en cómo manejarse con el marketing, totalmente a la vanguardia en inteligencia artificial, ¿no? Y ella trabaja muchísimo esto de ser la mejor o una de las mejores mujeres en este mercado. Ahora, no significa que tenemos que ser lo mismo, no significa que tenemos que ser la mejor. Significa que en nuestra historia de vida, en nuestros valores, en nuestro universo simbólico en común con nuestro cliente, en nuestras herramientas, en nuestros procesos y en la transformación que hacemos, hay algo único que es muy valorable, que hace la diferencia con otra persona que está ofreciendo lo mismo, ¿sí? No significa que tenemos que decir, esto es lo mejor que probaste en tu vida. En la historia de las manzanas, esa persona no está diciendo, es la mejor manzana del mercado, y está contando la historia de ese árbol de manzanas. No está diciendo que es la mejor que probó, la más dulce y que probó, y probablemente por la historia del árbol sea una de las mejores manzanas, porque bueno, acá, al menos que vayas al Río Negro, en Buenos Aires llegan muy malas manzanas, y probablemente un árbol con manzanas que no fueron congeladas en el proceso de transporte sean mucho más ricas, ¿no? Pero no estoy diciendo eso, estoy contando la historia de un árbol en un jardín de una casa. Más humilde no se puede ser. Ahora, ¿qué emociones estoy moviendo al cliente para decidir que va a adquirir esa manzana, que quizás incluso está más cara que en la verdulería de a la vuelta? Bien. ¿Dónde estoy poniendo el foco? Entonces, en mi comunicación. Hay un post que yo tengo, que se lo repito mucho a amigas, se lo repito mucho a mi novio, como ni disculpas, ni perdón, ni permiso. Es algo que yo tengo como muy en mí, como ni disculpas, ni perdón, ni permiso, que en nuestra educación como mujeres es como que todo el tiempo, bueno, perdón, discúlpame, pero cuando tengo que subir precios, cuando tengo que pedir un pago adeudado, ¿no? Es como, no te quiero molestar, pero yo necesito esta plata, ¿no? Desde un lugar de desvalorización absoluta. Ni disculpas, ni perdón, ni permiso en la comunicación del valor.